Ricardo Salazar observaba en silencio mientras el ataúd de su hija desaparecía bajo la tierra. El dolor lo consumía, pero al menos este capítulo tan doloroso había terminado. ¿Hasta qué? Señor, por favor, pare, su hija sigue viva. Una voz desesperada rompió el silencio. Los guardias de seguridad se movieron para detener al hombre sin hogar, desaliñado, pero entonces Ricardo escuchó algo, un sonido débil que venía del ataúd. ¿Podría ser cierto? ¿Había enterrado a su hija viva? Si quieres saber qué pasa después, mira hasta el final esta historia impactante, llena de giros y emociones. Comenta desde donde nos ves y suscríbete para más historias emocionantes. El viento soplaba suavemente a través del cementerio, haciendo crujir las hojas de los antiguos robles. Una fina capa de nubes grises cubría el cielo, proyectando un brillo opaco y sin vida sobre la escena. El aire estaba cargado de tristeza, tan denso que parecía asfixiar. Ricardo Salazar permanecía inmóvil. Sus manos, normalmente firmes y seguras, temblaban ligeramente mientras sujetaba el borde de su abrigo negro. Su rostro, que alguna vez reflejó confianza y autoridad, ahora cargaba el peso de una pérdida indescriptible. Frente a él, un ataúd blanco brillante descansaba en su lugar final. Dentro estaba su hija, Graciela, su única hija, su orgullo, su luz, ahora ida. La voz del padre resonaba, recitando palabras de consuelo que apenas rozaban el entumecimiento en el corazón de Ricardo. Nada de esto parecía real. Apenas unos días atrás, Graciela estaba llena de vida, riendo, caminando, hablando. Y ahora estaba aquí, fría, inmóvil, sin vida. Ricardo tragó con dificultad, conteniendo la tormenta dentro de él. Un padre nunca debería tener que enterrar a su hija. Los sepultureros levantaron sus palas, recogiendo los primeros puñados de tierra. El suelo golpeó el ataúd con un sonido sordo, un eco de finalidad. Entonces, una voz atravesó el silencio: «Señor, por favor, pare, su hija sigue viva». Hubo jadeos, las cabezas se giraron, el pecho de Ricardo se apretó. Un hombre, una figura delgada y desaliñada, avanzó tambaleándose. Sus ojos estaban llenos de desesperación, su ropa rasgada, su rostro cubierto de mugre, su cabello desordenado. Era un hombre sin hogar. Empujó a los presentes, tropezando hacia la tumba. «Tienen que escucharme, no la entierren». Ricardo apenas había procesado lo que ocurría. Una parte distante de su mente registró a su equipo de seguridad avanzando, sujetando al hombre por los brazos. «Sáquenlo de aquí», murmuró alguien. El hombre se resistió, gritando: «Lo vi, y no estaba muerta», les mintieron. El mundo alrededor de Ricardo se desdibujó. Su mente le gritaba que lo ignorara. Graciela se había ido, los médicos lo habían confirmado, él mismo había visto su cuerpo. Pero entonces, un sonido, tan débil, tan lejano, que pensó que lo había imaginado, un ruido amortiguado desde debajo de la tierra, desde dentro del ataúd. Ricardo contuvo el aliento. «No, imposible». Dio un paso más cerca. La tierra tembló, luego un golpe suave y débil. El color se desvaneció de su rostro. Por primera vez desde que esta pesadilla comenzó, Ricardo sintió algo mucho peor que el dolor: terror. Por un momento, todo se detuvo, el viento, los murmullos de los dolientes, el roce de las palas contra la tierra. Ricardo se quedó helado, su mente negándose a aceptar lo que acababa de escuchar. Ese sonido, un golpe débil y tenue desde dentro del ataúd. Su respiración se volvió superficial, sus manos se cerraron en puños, las uñas clavándose en sus palmas. Se giró bruscamente hacia los sepultureros, su voz baja y cortante, para decavar. Los trabajadores dudaron, sus palas suspendidas sobre la tumba. Se miraron entre sí, inseguros. «Señor, por favor, ábranlo», gritó el hombre sin hogar, aún luchando contra los guardias de seguridad, su voz quebrada por la desesperación. «Está viva, tienen que creerme». El corazón de Ricardo latía con violencia. Esto era una locura. Graciela estaba muerta, él había visto su cuerpo en el hospital, había firmado los documentos, se había ido. Y, sin embargo, se giró hacia el ataúd, mirándolo como si quisiera que se quedara en silencio. Pero entonces el sonido volvió, un golpe amortiguado y débil. Su estómago se hundió, su respiración se volvió entrecortada. ¿Escucharon eso? La voz de Ricardo apenas era un susurro. Los sepultureros dudaron, uno de ellos tragó saliva con dificultad. «Señor, probablemente sea solo la tierra sentándose»,
ofreció el padre con suavidad. A veces pasa. No, rugió el hombre sin hogar. Es ella, está intentando salir. Ricardo se giró hacia su equipo de seguridad. Suéltenlo. Los guardias dudaron, pero la mirada de Ricardo no dejaba lugar a discusión. Lo soltaron, y el hombre avanzó tambaleándose, sin aliento, sus ojos fijos en Ricardo. Sé lo que escuché, jadeó, y tú también. Las manos de Ricardo temblaban. Su mente racional le gritaba que detuviera esta locura, que confiara en los médicos, en los informes. Pero su corazón le decía algo diferente. Se giró hacia los sepultureros. Desentiérrenlo. Hubo jadeos entre los dolientes, alguien protestó, el padre dio un paso cauteloso hacia adelante. Señor Salazar, entiendo su dolor, pero esto, desentiérrenlo, gritó Ricardo, la fuerza de su voz estremeció el cementerio. Los sepultureros no se atrevieron a cuestionarlo de nuevo. Dejaron caer sus palas y comenzaron a cavar. La tensión en el aire se volvió asfixiante, cada palada de tierra parecía más pesada que la anterior. Y entonces, cuando la tapa del ataúd finalmente quedó expuesta, un golpe desesperado resonó desde dentro. La sangre de Ricardo se heló. Su hija estaba viva. El cementerio se sumió en el caos, jadeos, susurros, gritos de pánico. Algunos dolientes retrocedieron horrorizados, mientras otros se tapaban la boca, con los ojos abiertos de incredulidad. Ricardo permanecía rígido, mirando el ataúd como si se hubiera convertido en algo antinatural. Esto no era posible, no podía ser. Y, sin embargo, ahí estaba de nuevo, otro golpe débil desde dentro. Los sepultureros trabajaban más rápido ahora, paleando tierra con una energía frenética, como si de repente se dieran cuenta de que podrían estar desenterrando un crimen en lugar de realizar un entierro. El hombre sin hogar, con el rostro pálido de urgencia, dio un paso adelante, su respiración entrecortada. «Apúrense», gritó. «Sáquenla ahora». El corazón de Ricardo latía con fuerza contra sus costillas mientras avanzaba, casi tropezando dentro de la tumba. Su mano temblaba violentamente al alcanzar la superficie pulida del ataúd. «Ábranlo», ordenó. Los trabajadores dudaron solo un segundo antes de tomar una palanca. El metal raspó contra la tapa del ataúd mientras la forzaban. El sudor goteaba de sus frentes mientras luchaban por abrirlo. La visión de Ricardo se nubló, su mente repasaba cada recuerdo de su hija, la forma en que reía, cómo ponía los ojos en blanco cuando él se volvía demasiado protector, cómo lo abrazó la última Navidad. Y ahora estaba aquí, abriendo su tumba con sus propias manos. Crack. La tapa se soltó. El silencio cayó. Luego, un débil y tembloroso jadeo por aire. Ricardo se congeló. Dentro del ataúd, su hija yacía pálida e inmóvil, pero su pecho subía en una respiración frágil e irregular. Por un segundo, su cuerpo se negó a moverse. Su mente le gritaba que reaccionara, pero todo lo que podía hacer era mirar. Graciela estaba viva. Sus dedos, en carne viva y ensangrentados, se movían contra el interior de seda, evidencia de una lucha aterradora. Sus labios se entreabrieron como si intentara hablar, pero no salían palabras. El corazón de Ricardo se rompió. Graciela, sollozó, cayendo de rodillas. Alcanzó su rostro, sus manos flotando sobre ella, aterrado de que, si la tocaba, se rompiera como cristal. Sus párpados se abrieron débilmente, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Papá», su voz era apenas un susurro. Ricardo dejó escapar un aliento entrecortado, un sollozo rompiendo su garganta. «Necesitamos una ambulancia», gritó alguien. Los dolientes, que antes observaban en un horror silencioso, ahora entraron en acción. Algunos corrieron por sus teléfonos, otros gritaron por ayuda, pero Ricardo apenas lo registró. Sus manos acunaron el rostro de Graciela mientras susurraba: «Estoy aquí, pequeña, estás a salvo ahora». Pero entonces el hombre sin hogar se acercó, su voz baja y urgente: «No, no lo está». Ricardo se giró bruscamente. «¿Qué quieres decir?», exigió. Los ojos del hombre ardían con intensidad. «No la enterraron viva por accidente». Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. El hombre tragó con dificultad. Alguien quería que muriera. Ricardo estaba sentado en la sala de espera del hospital, sus manos tan apretadas que se habían puesto blancas. Los médicos se habían llevado a Graciela para un tratamiento de emergencia, pero nadie podía darle una respuesta clara. ¿Sobreviviría?
¿Se recuperaría? Su mente seguía girando. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo pudieron declararla muerta si aún estaba viva? Las preguntas lo golpeaban como olas contra rocas afiladas, cada una más imposible que la anterior. Frente a él, el hombre sin hogar, Adrián Vega, lo observaba con cuidado. Sé lo que estás pensando, dijo Adrián, su voz tranquila pero firme. ¿Crees que esto fue un error, un terrible y trágico error? Ricardo exhaló con fuerza, su paciencia desgastándose. No fue un error, señor Salazar, dijo Adrián. Los ojos de Ricardo se clavaron en él. ¿Sigues diciendo eso?, respondió fríamente. Entonces dime qué sabes. Adrián se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, su mirada inquebrantable. Necesito que escuches con atención, dijo, porque esto comenzó mucho antes de hoy. 3 días antes, Graciela Salazar salió por las elegantes puertas de cristal de Industrias Salazar, ajustándose el abrigo. El aire era fresco, una suave brisa recorría los altos edificios del centro. Acababa de terminar una larga reunión, pero algo no le cuadraba. El socio de su padre, Víctor Lara, había estado actuando de manera extraña, evasivo, nervioso. Y luego estaba el asunto de los informes financieros que no debería haber visto. Sacudió el pensamiento mientras caminaba hacia su auto, hasta que lo vio. Un hombre sin hogar estaba sentado en la acera, envuelto en un abrigo viejo, su mirada distante. La mayoría de la gente pasaba sin mirarlo 2 veces. Graciela dudó, luego, rompiendo el flujo de la ciudad ocupada, se acercó a él. ¿Tienes hambre?, preguntó suavemente. El hombre, Adrián Vega, levantó la mirada, sorprendido. No estaba acostumbrado a que las personas ricas reconocieran su existencia, mucho menos le hablaran. Graciela sacó un sándwich envuelto de su bolso y se lo entregó. Toma, dijo. Adrián lo tomó lentamente, mirándola con una mezcla de gratitud y sospecha. No pareces de las que se detienen por gente como yo, dijo. Graciela sonrió levemente. Tal vez más personas deberían hacerlo. Adrián la estudió por un largo momento, luego su expresión se oscureció. Ten cuidado, señorita Salazar. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Adrián exhaló, sacudiendo la cabeza. Trabajas en círculos peligrosos. El estómago de Graciela se retorció. No sabía por qué, pero sus palabras le provocaron una sensación de inquietud. Un claxon sonó detrás de ella, su chofer la esperaba. Se giró hacia Adrián, pero él ya miraba más allá de ella, hacia el edificio de Industrias Salazar. Y entonces, justo cuando ella subía al auto, él murmuró algo tan bajo que casi no lo escuchó: los ricos no siempre protegen a los suyos. Ricardo miró a Adrián, su sangre helándose. ¿Conocías a mi hija?, susurró. Adrián asintió lentamente. Fue la única que alguna vez me miró a los ojos. Ricardo tragó con dificultad, el peso de sus palabras hundiéndose en él. Y por eso tuve que salvarla, se inclinó hacia adelante, porque vi lo que le hicieron, señor Salazar. Vi cómo pusieron algo en su suero. Vi cómo la enterraron viva. Ricardo estaba sentado en su oficina, mirando los informes financieros esparcidos sobre su escritorio. Su mente era un torbellino de rabia y confusión. Nada de esto tenía sentido. Su hija había sido enterrada viva, el médico que la declaró muerta claramente ocultaba algo, y ahora su socio más cercano, Víctor Lara, había aparecido en el hospital justo cuando Ricardo comenzó a hacer preguntas. ¿Coincidencia? No, algo no estaba bien. Al otro lado de la habitación, Adrián Vega lo observaba en silencio. La tenue luz de la oficina proyectaba largas sombras sobre su rostro cansado. Ricardo lo había subestimado. No era solo un hombre sin hogar desesperado, había visto algo, sabía algo. Ricardo exhaló con fuerza. Dijiste que viste al doctor Cortés inyectar algo en el suero de mi hija. Adrián asintió. ¿Sabes qué era? Adrián dudó, luego dio un paso adelante, tomando un bolígrafo del escritorio y girándolo entre sus dedos. Tengo una buena idea, dijo. Probablemente fue un agente paralizante, algo que ralentiza el ritmo cardíaco y la respiración a niveles casi indetectables. Si se administra en la dosis correcta, puede hacer que alguien parezca clínicamente muerto, incluso engañando a la mayoría de los médicos. El estómago de Ricardo se revolvió. ¿Y estás seguro de eso? Adrián dejó el bolígrafo y miró a Ricardo a los ojos. Sí.
Un largo silencio se extendió entre ellos. Ricardo estudió a Adrián, algo resonando en el fondo de su mente. ¿Cómo sabes todo esto? Adrián apretó la mandíbula, luego dejó escapar una risa amarga. Porque solía ser médico. Ricardo parpadeó. Tú, doctor Adrián Vega, murmuró, casi como si odiara el sonido de su propio nombre. Cirujano de trauma. Eso fue hace mucho tiempo. Ricardo lo miró fijamente. Este hombre, este desastre de hombre, alguna vez había sido cirujano. ¿Qué pasó?, preguntó Ricardo. Adrián exhaló. Denuncié corrupción en el hospital donde trabajaba. Resulta que no les gustó mucho eso, se burló. Perdí todo, mi trabajo, mi licencia, mi reputación. Nadie me contrataría, y eventualmente, bueno, aquí estoy. Ricardo no sabía qué decir. Adrián se inclinó hacia adelante. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que tu hija fue envenenada, declarada muerta y enterrada viva, golpeó el escritorio. Y alguien pagó para que eso ocurriera. Ricardo tragó con dificultad. Miró los informes financieros frente a él, los que Graciela había estado investigando antes de su accidente. Los números no cuadraban. Millones de pesos habían sido transferidos a cuentas offshore imposibles de rastrear. Entonces, algo hizo clic. 3 días antes de su accidente, Graciela había solicitado una reunión privada con Víctor Lara. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su columna. Su voz era apenas un susurro. Ella sabía. Adrián frunció el ceño. ¿Sabía qué? Ricardo se giró hacia él, sus manos temblando de rabia. Que alguien en mi empresa estaba robando dinero. Y si ella sabía eso, entonces su accidente no fue un accidente en absoluto. Ricardo estaba sentado en su escritorio, su mente acelerada. Sus dedos se cernían sobre el teclado mientras revisaba antiguos registros de la empresa, buscando cualquier cosa, alguna señal de lo que Graciela había encontrado antes de su accidente. Al otro lado de la habitación, Adrián Vega estaba de pie con los brazos cruzados, sus ojos agudos alternando entre los documentos en el escritorio y la expresión cada vez más frustrada de Ricardo. Tiene que haber algo, murmuró Ricardo, alguna prueba, algo. Se detuvo. Una transacción llamó su atención, una transferencia de 10 millones de pesos movida desde una cuenta subsidiaria a un banco offshore, 3 días antes del accidente de Graciela. Su estómago se retorció. La autorización, Víctor Lara. La boca de Ricardo se secó. Adrián se inclinó. ¿Qué es? Ricardo no respondió de inmediato. Hizo clic en más archivos, cruzando fechas, transacciones, correos internos. Y entonces llegó el golpe final, un mensaje enviado desde el correo de Graciela a Víctor Lara. Asunto, urgente. Víctor, necesitamos hablar. Encontré algo que no tiene sentido. Hay dinero moviéndose donde no debería. Necesitamos discutir esto de inmediato. El correo fue enviado la noche antes de su accidente. Adrián exhaló. Ella sabía. Ricardo apretó los puños. Víctor le había estado mintiendo a la cara todo este tiempo, fingiendo ser un amigo, fingiendo estar preocupado, mientras era él quien intentó matar a su hija. La traición golpeó como un martillo en el pecho. La voz de Adrián rompió el silencio. Ricardo, si Lara sabe que Graciela sobrevivió, todavía está en peligro. Las palabras enviaron una nueva ola de pánico a través de Ricardo. Se apartó del escritorio, tomando su abrigo. Necesitamos llegar a Graciela ahora. Ricardo se movía como un hombre poseído. Graciela seguía en peligro. Si Víctor Lara había orquestado su muerte una vez, no dudaría en terminar el trabajo. Adrián lo seguía de cerca mientras corrían por los pasillos del hospital, sus pasos resonando contra los pisos pulidos. La mente de Ricardo estaba acelerada. Había perdido tiempo buscando respuestas cuando debería haber estado protegiendo a su hija. En el momento en que llegaron a la habitación de Graciela, Ricardo empujó la puerta con fuerza. Su corazón se detuvo. La cama estaba vacía. Las sábanas estaban retiradas, los monitores desconectados. Un pitido agudo y mecánico sonaba desde el soporte del suero, señalando que la máquina había sido manipulada. No, respiró Ricardo. Adrián se adelantó, revisando la habitación. No hay signos de lucha, ni sangre. No está aquí, murmuró Adrián.
Ricardo se giró, tomando a una enfermera que pasaba por el brazo. ¿Dónde está mi hija?, exigió. Los ojos de la enfermera se abrieron de par en par. Señor, yo, no sé. Un médico vino hace unos minutos y dijo que la estaban trasladando. ¿Qué médico?, interrumpió Adrián. La enfermera tragó con dificultad. El doctor Cortés. El nombre golpeó como un disparo. Ricardo y Adrián irrumpieron por el hospital, buscando cualquier señal de Graciela. Finalmente, Adrián divisó una camilla siendo empujada hacia una salida de emergencia. Dos hombres con batas de médico la empujaban hacia adelante, uno de ellos con una mascarilla quirúrgica cubriendo la mitad de su rostro, el doctor Guillermo Cortés. Y en la camilla, Graciela. Estaba consciente pero débil, apenas capaz de moverse. Sus ojos se abrieron, el pánico destellando en ellos al ver a Ricardo. «Papá», jadeó. La cabeza de Cortés se levantó de golpe, empujando la camilla más rápido. La sangre rugió en los oídos de Ricardo. «Para». Adrián reaccionó primero, empujando a un guardia de seguridad atónito y corriendo hacia la salida. Ricardo lo siguió, su mundo entero reduciéndose a un solo pensamiento: no perdería a su hija de nuevo. Cortés y su cómplice atravesaron las puertas de emergencia, empujando la camilla hacia una camioneta negra que esperaba con el motor encendido. La puerta trasera se abrió, y Víctor Lara salió. Ricardo se congeló. Lara lo miró a los ojos a través de la distancia, su rostro una máscara de control frío e inquebrantable. «Deberías haberla dejado enterrada, Ricardo», dijo. Las manos de Ricardo se cerraron en puños. «Maldito traidor». Lara asintió hacia Cortés. «Súbanla al auto». Cortés y su cómplice tomaron a Graciela, intentando levantarla hacia el vehículo, pero Adrián llegó primero. El exmédico taclea a Cortés al suelo, haciendo que ambos hombres cayeran al pavimento. El cuerpo de Graciela se deslizó de nuevo a la camilla, su respiración entrecortada. Lara maldijo y metió la mano en su abrigo, sacando una pistola. Ricardo no pensó, solo actuó. Con pura adrenalina corriendo por él, se lanzó hacia Lara. La pistola disparó, pero el tiro se desvió, rompiendo la ventana de la camioneta. El impacto envió a ambos hombres al suelo, golpes y gruñidos de dolor resonando en el callejón. Lara luchó como un hombre con todo que perder, pero Ricardo tenía algo mucho más poderoso: rabia. Años de confianza destrozados, la vida de su hija casi robada, su propia ignorancia ciega alimentando su furia. Con un último golpe devastador, Ricardo estrelló su puño en el rostro de Lara. El hombre se desplomó en el suelo, inconsciente. Las sirenas sonaban a lo lejos. La seguridad del hospital y los policías inundaron la escena en segundos. Cortés fue detenido, el conductor de la fuga fue sacado de la camioneta, y Víctor Lara, alguna vez uno de los hombres más poderosos en la vida de Ricardo, yacía inmóvil, con sangre goteando de su nariz. Ricardo no se preocupó por eso. Se giró hacia Graciela. Estaba a salvo, temblorosa pero viva. Corrió a su lado, cayendo de rodillas junto a la camilla. «Estoy aquí, pequeña», susurró, apartando el cabello húmedo de su frente. «Estás a salvo ahora». Sus labios temblaron, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Pensé que iba a morir». Ricardo tragó el nudo en su garganta. «No hoy, nunca». La envolvió en sus brazos, abrazándola fuerte mientras el peso de todo finalmente se derrumbaba sobre él. Estaba a salvo. Todo había terminado. 2 semanas después, Víctor Lara fue arrestado por cargos de fraude, conspiración e intento de asesinato. La corrupción dentro de Industrias Salazar fue expuesta, y todos los involucrados enfrentaron consecuencias. El doctor Guillermo Cortés perdió su licencia médica y fue sentenciado a prisión por su papel en el encubrimiento. En cuanto a Adrián Vega, Ricardo lo encontró una noche parado cerca de la entrada del hospital, un cigarrillo colgando de sus labios, su postura relajada, como un hombre que finalmente había encontrado paz. «Entonces», dijo Ricardo, parándose a su lado, «¿y ahora qué?». Adrián sonrió. «No estoy seguro, pero creo que mi trabajo aquí terminó». Ricardo metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un cheque en blanco. «Toma esto. Lo que necesites, es tuyo». Adrián exhaló una risa suave. «No quiero tu dinero, Salazar». Ricardo frunció el ceño. «Entonces, ¿qué quieres?». Adrián dio una última calada a su cigarrillo y lo lanzó al suelo.
Nada. Solo quería hacer lo correcto. Y con eso, se alejó, un hombre que alguna vez lo perdió todo, ahora caminando hacia un futuro incierto pero justo. Esa noche, Ricardo se sentó junto a la cama de Graciela mientras ella dormía pacíficamente. Extendió la mano, rozando sus dedos contra los de ella. Por primera vez en semanas, sus manos no temblaron. Casi la había perdido, pero no lo hizo. Y ahora se aseguraría de que nadie se la quitara nunca más. Qué pensamiento tan aterrador, imaginar ser enterrado vivo, sabiendo que el mundo ya te dio por muerto. Pero esta noche, la justicia se hizo. Si disfrutaste esta historia y quieres más misterios emocionantes y cuentos dramáticos, asegúrate de presionar el botón de suscripción y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. Y dime, ¿qué habrías hecho en el lugar de Ricardo? Déjame saber en los comentarios abajo. Gracias por ver, y nos vemos en la próxima.